Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, los titulares del programa de hoy. Donald Trump afirmó que Estados Unidos sigue negociando aranceles con varias naciones y descartó una pausa en su imposición durante las conversaciones. Polonia volvió a activar una operación de despliegue aéreo en respuesta a la intensa actividad de la aviación de largo alcance de Rusia. Ucrania enviará una delegación a Washington para iniciar negociaciones clave sobre un nuevo acuerdo que podría permitir el acceso a sus valiosos recursos minerales estratégicos. Corea del Sur celebrará elecciones presidenciales anticipadas el 3 de junio, tras la destitución de Yoon Suk-yeol, anunciada por el gobierno interino de Han Duck-soo. Vamos ahora con la información. Les contamos que en el programa Informe Extra de TV Libertad, el exministro de Relaciones Exteriores de Perú, Francisco Tudela, analizó la imposición de aranceles por parte de Donald Trump a diversos países. Tudela destacó que Estados Unidos puede cambiar la política comercial del mundo, pero el mundo no puede cambiar la política comercial de Estados Unidos, subrayando el poder de las decisiones comerciales del país norteamericano. Escuchemos. Sí, yo creo que es eso. En este momento hay 150 países negociando justamente estas tarifas o aranceles que se han venido dando desde el 20 de enero y que ya se han dado de manera sistémica el 2 de abril. Si uno lee con atención, por ejemplo, la nota enviada por la Embajada del Perú en Washington, más allá de las consideraciones de los beneficios de los acuerdos arancelarios que el Perú ha tenido con los Estados Unidos y tiene dentro de la ley, hay en el párrafo final una conclusión que es: infórmenos ustedes sobre las consecuencias de estos aranceles para nosotros poder hacer adaptaciones y adoptar políticas. En el fondo, por eso decía hace un instante, los Estados Unidos pueden cambiar la política comercial del mundo, pero el mundo no puede cambiar la política comercial de los Estados Unidos. Esto es una cuestión de realismo estructural, no es una cuestión de opinión, o que uno esté a favor de los aranceles de Trump o uno esté a favor de los críticos de los aranceles en la Unión Europea. Claro, hay gente que es afectada por esto. Naturalmente esto produce un impacto en los mercados mundiales. Inicialmente suben las bolsas europeas, ahora algunas han empezado a caer, igual que las asiáticas. La bolsa de valores americana, que ayer había tenido una caída fuerte, hoy ha empezado a tener un rebote del 2.65%. El Dow, el Nasdaq ha tenido un rebote positivo del 3.58%. Entonces, naturalmente, no está definido aún el efecto de estos aranceles. Israel y Estados Unidos avanzan hacia una mayor apertura comercial tras una reunión clave entre Benjamín Netanyahu y Donald Trump en la Casa Blanca. El primer ministro israelí anunció la eliminación de barreras a productos estadounidenses en un gesto que refuerza la cooperación bilateral y marca un posible ejemplo para otras naciones ante el endurecido entorno comercial global. En una reciente reunión en la Casa Blanca, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutieron un importante acuerdo comercial que podría transformar las relaciones económicas entre ambos países. Netanyahu aseguró que Israel eliminará los aranceles y barreras comerciales para los productos provenientes de Estados Unidos, una medida que promete fomentar un ambiente más abierto y fluido para el comercio bilateral. Durante su encuentro, Netanyahu expresó que su país se comprometía a retirar el déficit comercial con Estados Unidos y eliminar las barreras comerciales innecesarias. Este gesto de Israel fue recibido con una respuesta positiva por parte de Trump, quien elogió la decisión, aunque no aclaró si, a cambio, retiraría el gravamen del 17% anunciado la semana pasada para productos israelíes.
El presidente estadounidense, conocido por su enfoque agresivo en materia de aranceles, comentó que las negociaciones sobre sus recientes impuestos aduaneros, aplicados a diversas regiones y países como China y la Unión Europea, siguen en pie. Sin embargo, Trump mostró apertura a posibles negociaciones, sugiriendo que las medidas podrían ajustarse dependiendo de las circunstancias. Este cambio de postura de Israel se produce en un contexto global tenso. El presidente estadounidense sigue defendiendo sus políticas comerciales, aunque está dispuesto a negociar, especialmente con países como Israel que muestran disposición para colaborar. De esta manera, Israel se presenta como un ejemplo para otras naciones, prometiendo un comercio más libre y directo con Estados Unidos, lo que podría ser un modelo replicable a nivel global. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país sigue negociando con diferentes naciones en torno a su política arancelaria y aunque se comprometió a alcanzar acuerdos justos, descartó una pausa en la imposición de los aranceles mientras avanzan las conversaciones. En una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Trump destacó que literalmente todos los países quieren negociar. Aseguró que sin las recientes medidas arancelarias, muchos países no estarían dispuestos a sentarse a la mesa de diálogo. Además, afirmó que las conversaciones han sido exitosas, citando específicamente sus conversaciones con Japón, a las que calificó de muy buenas. Trump defendió su enfoque de política comercial señalando que los aranceles, aunque significativos en algunos casos, son necesarios para corregir lo que considera acuerdos desfavorables para Estados Unidos. Reiteró que el objetivo es lograr pactos que beneficien exclusivamente a su país bajo el lema Estados Unidos primero. En ese sentido, el presidente subrayó que la deuda nacional, que supera los 36 billones de dólares, es el resultado de políticas comerciales pasadas que permitieron que otros países se aprovecharan de Estados Unidos. Ucrania enviará una delegación a Washington para iniciar negociaciones sobre un acuerdo que permitirá el acceso a sus valiosos recursos minerales estratégicos como titanio, litio y uranio. El objetivo es fortalecer la cooperación con Estados Unidos en este sector. La delegación ucraniana trabajará en un equipo técnico para establecer principios y proteger sus intereses durante el proceso. Ucrania está a punto de enviar una delegación a Washington para iniciar negociaciones clave con Estados Unidos sobre un nuevo acuerdo que podría conceder acceso a los valiosos recursos minerales estratégicos del país. La ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko, informó que las conversaciones comenzarán la próxima semana con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas naciones en torno a estos recursos críticos. El nuevo borrador del acuerdo elaborado por Estados Unidos incluye la creación de un fondo conjunto o la inversión compartida de estos minerales. Sviridenko destacó que la intención de Estados Unidos de involucrarse en este sector sigue vigente, a pesar de los obstáculos previos que interrumpieron el proceso de negociación, especialmente debido a un impasse en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La delegación ucraniana estará compuesta por representantes de varios ministerios clave, incluyendo Economía, Asuntos Exteriores, Justicia y Finanzas. El propósito inmediato de la misión será conformar un equipo técnico para las negociaciones, establecer principios fundamentales y asegurarse de que sus líneas rojas sean respetadas a lo largo del proceso. Ucrania cuenta con vastos depósitos de más de 20 minerales clasificados como críticos por el gobierno de Estados Unidos, como el titanio, vital para la industria aeronáutica, el litio, indispensable para la fabricación de baterías, y el uranio, utilizado en la producción de energía nuclear. Estos recursos se consideran esenciales para las futuras políticas energéticas y tecnológicas de Estados Unidos, lo que convierte a Ucrania en un socio estratégico para el país norteamericano en este sector. Las negociaciones serán cruciales para definir el futuro de esta colaboración económica y estratégica entre Ucrania y Estados Unidos. Y
en otras noticias, Polonia volvió a activar una operación de despliegue aéreo en respuesta a la intensa actividad de la aviación de largo alcance de Rusia, que ha incrementado sus ataques en el oeste de Ucrania. El ejército polaco confirmó el despliegue de patrullas aéreas y la activación de alerta máxima para los sistemas de defensa aérea y de radar, con el objetivo de garantizar la seguridad en las zonas cercanas a las áreas amenazadas. Esta operación, que se extendió durante 2 horas, incluyó la participación de aviones de la OTAN y de la Fuerza Aérea Británica, aunque no se observó ninguna violación del espacio aéreo polaco. La creciente agresividad de Rusia ha sido un tema recurrente en la guerra contra Ucrania, que sigue sufriendo constantes ataques aéreos. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, más de 1.460 bombas aéreas guiadas, 670 drones de ataques y más de 30 misiles han sido lanzados contra diversas ciudades y pueblos de Ucrania solo esta semana, dejando al menos 5 heridos en la capital, Kiev. Las regiones de Nikolaev, Sumy, Yarkov y Cherkasy también han sido alcanzadas por los bombardeos rusos. En medio de esta situación crítica, Polonia, junto con Ucrania, continúa demostrando su compromiso con la seguridad y la estabilidad regional. Mientras Moscú intensifica sus ataques, países como Varsovia y Kiev no solo defienden su soberanía, sino que también fortalecen la colaboración internacional, destacándose como actores clave en la resistencia a la agresión rusa. Nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Una auditoría en Panamá ha revelado serias irregularidades en el contrato con Panama Ports, subsidiaria de Hutchison Holdings de Hong Kong, operadora de puertos clave en el Canal de Panamá. Las autoridades panameñas acusan a la empresa de adeudar más de 1.200 millones de dólares en un contexto de creciente presión internacional y tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China. Las autoridades panameñas dieron a conocer los resultados de una auditoría que revela graves irregularidades en el contrato que permite a Panama Ports, subsidiaria de Hutchison Holdings de Hong Kong, operar 2 puertos estratégicos en el Canal de Panamá. Según el contralor panameño, Anel Flores, se han detectado múltiples incumplimientos desde que se otorgó la concesión en 1997, la cual fue renovada en el 2021 por otros 25 años. Uno de los hallazgos más alarmantes es que Panamá no ha recibido 1.200 millones de dólares que la empresa debía abonar por sus operaciones en los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico. Este es un tema muy delicado, expresó Flores, quien añadió que en los próximos días procederá con las denuncias pertinentes ante la Fiscalía panameña. El anuncio de la auditoría se produce en un contexto de creciente tensión internacional, pues pocas horas antes de la publicación de este informe llegaba a Panamá el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Esta visita se enmarca en las acusaciones de Estados Unidos sobre la supuesta injerencia china en el Canal de Panamá, un punto estratégico por donde circula el 5% del comercio marítimo mundial. Washington considera una amenaza a la seguridad nacional y regional el hecho de que una empresa de Hong Kong opere puertos en ambos extremos del canal. La Contraloría de Panamá inició la auditoría en enero tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar el control del canal, citando las preocupaciones por la presencia de China en esta ruta interoceánica. Mientras tanto, Hutchison Holdings había anunciado en marzo su intención de vender sus puertos a un consorcio estadounidense, pero el acuerdo no se concretó el 2 de abril debido a investigaciones de reguladores chinos.
Y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU inició un proceso urgente contra México por desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas en el país. Esta medida, activada por la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, surge en medio de una crisis humanitaria que se agudizó durante el gobierno de AMLO, marcado por la militarización de la seguridad y un aumento de desapariciones. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció la apertura de un proceso urgente contra el Estado mexicano por desapariciones forzadas que ocurren de manera generalizada o sistemática en el país. La medida activa el artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, permitiendo solicitar información formal al gobierno mexicano y, eventualmente, elevar el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La decisión se produce en medio de una crisis humanitaria que se agravó durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno implementó una política de seguridad que apostó por la militarización de la seguridad, que llevó al debilitamiento de las fuerzas policiales locales, sin lograr frenar la violencia. Lejos de reducirla, el número de desapariciones creció de forma alarmante. Tan solo en Jalisco, el estado con más casos, se reportaron 11.660 personas desaparecidas entre diciembre del 2018 y marzo del 2025. El reciente hallazgo de restos humanos en un rancho de Teochitlán, en ese mismo estado, encendió nuevamente las alarmas. Colectivos de familiares, organizaciones civiles y expertos han denunciado la opacidad del gobierno federal y su negativa a aceptar ayuda internacional a pesar del colapso institucional en materia de derechos humanos. El Comité de la ONU señaló que busca un diálogo constructivo, pero su decisión evidencia el creciente aislamiento internacional de México en este tema. Las desapariciones forzadas han dejado de ser hechos aislados para convertirse en un síntoma del fracaso estructural de la política de seguridad impuesta por un gobierno que prometió abrazos, no balazos, y terminó sembrando impunidad. Por otro lado, durante su visita oficial a Egipto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mostró firme al afirmar que Hamás no debe tener ningún papel en el futuro gobierno de la Franja de Gaza. En una conferencia de prensa conjunta con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, Macron insistió en que el grupo terrorista palestino debe cesar su amenaza contra Israel, destacando que su participación en cualquier futuro acuerdo político sería inaceptable. Macron subrayó que el futuro de Gaza debe pasar por una reconstrucción realista, respaldada por la Liga Árabe y liderada por la Autoridad Palestina, y reiteró su apoyo al plan de reconstrucción presentado el 4 de marzo. Este plan, según el presidente francés, ofrece un camino claro para la recuperación de Gaza, devastada por años de conflicto, y promueve la creación de un gobierno palestino legítimo bajo la autoridad palestina, excluyendo a Hamás, al que considera un obstáculo para la paz en la región. El rechazo de Macron a la influencia de Hamás en Gaza resalta la creciente preocupación internacional por el impacto que este grupo tiene en la estabilidad de la región. Desde su toma de poder en Gaza en el 2007, Hamás ha sido señalado por numerosos países y organizaciones internacionales por sus acciones terroristas y su rechazo a la resolución de paz. Su enfoque extremista y su hostilidad hacia Israel siguen siendo una de las principales barreras para una solución duradera al conflicto en la región. Cumplimos con una nueva pausa comercial. Volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Les contamos que Corea del Sur celebrará elecciones presidenciales anticipadas el 3 de junio, tras la destitución de Yoon Suk-yeol, anunciada por el gobierno interino de Han Duck-soo.
La decisión se tomó después de que la Corte Constitucional destituyera a Yoon por imponer la ley marcial en diciembre, un acto que violó la Constitución del país. Según la ley, se deben celebrar elecciones dentro de los 60 días posteriores a la destitución de Yoon. En este contexto, se anticipa una intensa competencia entre dos grandes fuerzas políticas, el Partido del Poder Popular, al que pertenece Yoon, y el Partido Demócrata, liderado por el progresista Lee Jae-myung, quien es considerado el favorito. El Partido del Poder Popular enfrenta grandes desafíos para recuperar la confianza del electorado, especialmente después de las divisiones internas provocadas por la ley marcial. Se espera que alrededor de 10 figuras del partido participen en las primarias, entre ellos el ministro de Trabajo y el alcalde de Seúl. La Corte Constitucional justificó la destitución de Yoon por graves violaciones constitucionales. En diciembre, Yoon declaró la ley marcial y envió fuerzas militares al Parlamento, lo que generó un conflicto con los legisladores, quienes consideraron que la medida buscaba evitar una votación sobre su decreto. Estas elecciones se desarrollan en un clima de creciente tensión con Corea del Norte, tras el cruce de unos 10 soldados norcoreanos por la línea de demarcación, lo que provocó una respuesta de Seúl con disparos de advertencia. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.